Continuamos ahora con lo que viene siendo el tema de determinar la capacidad de los procesos que estemos trabajando, ¿sí? Aquí con esto conoceremos la amplitud de la variación natural de nuestro proceso en relación con las especificaciones que nos dé o que nos delimita el cliente y su ubicación respecto a un valor nominal. Esto es qué tan satisfactorio es nuestro proceso para cumplir con cierta demanda, ¿sale? Y no se refiere a producir 100.000 unidades y ya 20.000 unidades en menor tiempo, no. Las unidades que vamos a producir van a cumplir con ese estándar, ese criterio que nos da el cliente, por eso es de calidad, y va a estar en función de esas especificaciones, ¿sale? Entonces empezamos con el primer índice, que es el CP, o la capacidad potencial del proceso, y se calcula con la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar poblacional del proceso. Esto se representa como la variación que toleramos o que tolera el cliente entre la variación de nuestro proceso, la variación natural. Y este valor, si está entre 1 y 1.3, es bueno, está bien, aceptable apenas. Ya si es mucho mayor a 1.33 es excelente, es una buena capacidad potencial, el proceso prácticamente puede decirse que es nuevo y promete. Después tenemos el índice CR, este no se usa mucho, pero es el inverso del CP y se llama índice de razón capacidad potencial. Y es la varianza natural entre la variación tolerada. Este tiene que ser menor a 1, mientras que el CP es mayor a 1, ¿sí? Pero los que se suele usar es más el CP. Después tenemos el CPI, CPS y CPK, ¿sí? Entonces, el CPI va a ser la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación en el límite inferior. Y el CPS es el indicador de la capacidad de este proceso para cumplir con la especificación superior. Cada una se calcula de este modo. El CPI es la media global de nuestro proceso, que la tenemos que conocer, menos la especificación inferior, entre 3 veces la desviación estándar. Ya no es 6, ya es 3 nada más. Y el CPS es la especificación superior, menos la media global del proceso sobre 3 veces la desviación estándar. Ahora, estos son más usados porque, como consideran la media de global, están considerando qué tan centrado es el proceso, ¿sí? Y con ello dan origen al índice CPK, que es obtener el mínimo, agarrar el mínimo entre estos dos valores. Calculamos estos dos y vemos cuál es el más pequeño. Y ese lo agarramos, ese va a ser nuestro CPK. Entonces, si el CPK, que esto ya es mejor porque está considerando el centrado del proceso, si es mayor a 1.25 es excelente, está muy bien. Si es menor a 1, hay que trabajar los procesos, no se pueden utilizar porque van a ser ineficientes, van a causar mucho desperdicio, entonces no va a servir. Y usualmente lo que se ha visto es de que este CPK va a ser casi siempre menor o igual al CP, nunca va a ser mayor, solo menor o igual. Y otro índice que no es tan usado, pero también toma en cuenta el centrado del proceso, y lo hace referencia a un valor nominal que no nos los da el cliente, pero nos lo podemos determinar nosotros con lo que conocemos de nuestro proceso, y se obtiene así: K es igual a la media global de nuestro proceso menos el valor que nosotros deseamos que esté centrado el proceso, porque nosotros queremos que esté ahí para que sea controlado, que se vea bonita la campana, poca variación, ¿sale? Que esté alrededor de un valor, y dividir entre 0.5 por la especificación superior menos la especificación inferior. Esta es la que nos da el cliente, ¿sale? Entonces, esto es un porcentaje, los demás no, este es el único que es porcentaje. Entonces, si nuestro valor K es positivo, nos va a indicar ¿qué cosa? Que la media del proceso es mayor al valor de nominal. Si es negativo, la media del proceso va a estar centrado hacia la izquierda, porque es menor al nominal, ¿sale? Y el valor de K se acepta solamente cuando sea menor al 20%. Si es mayor a esto, es un proceso, o nos indica que es un proceso que no es capaz, ¿sale? Y no se debe correr, no se debe trabajar con ese proceso. Entonces, ¿cuál es el tiempo que debemos tomar en cuenta para cada capacidad? Pues hay dos tipos, la de corto plazo y largo plazo. Las ecuaciones van a ser las mismas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la forma de estimar la desviación estándar del proceso. Cuando es a corto plazo, vamos a tomar varios datos en un periodo corto, y se calcula pues con la desviación estándar tradicional S, o con muchos datos en un largo periodo, pero vamos a determinar sigma con esta ecuación, que es la del rango promedio, sobre el parámetro de subíndice 2. Este de subíndice 2 lo van a encontrar en la tabla de cartas de control, y está en función del tamaño de su grupo, ¿sí? Dependiendo de cuánto es el subgrupo que tomaron en cada prueba, para calcular cada rango, de eso se va a calcular el de 2. Si fuera a largo plazo, en este son muchos datos en un largo periodo, y la desviación estándar se estima con el cálculo de S, como les dije hace rato, ¿sale? Ahora, cuando calculamos el CP con la desviación a largo plazo, los índices se llaman PP y PPK, pero son el CP y CPK. Entonces, como ven, el PP es la especificación superior menos inferior sobre 6 veces sigma a largo plazo, que viene siendo la S. Y el PPK es el mínimo entre el CPI y el CPS.
pero con las desviaciones estándar de largo plazo. Si se trata de un proceso con una o dos especificaciones, las ecuaciones que acabamos de ver aplican, ¿sale? Porque el cliente puede que nos dé un rango de dos valores o solo un valor. Igual pues hay que delimitar las ecuaciones al caso que se aplique. Aquí quiero que entiendan que aunque se llama a corto y largo plazo, ambas son procesos algo tardados. No es que en una semana ya sea a corto plazo y con eso van a saber el proceso real. No funciona así. Si lo quieren hacer en lapso tan corto, en menos de un mes, por ejemplo, o en 2 semanas, que no es tan viable, pero pues ya depende de las necesidades, pueden hacer la estimación de los CPs por intervalos. En vez de tomar el estimador puntual, como en estos casos, pueden hacerlo por intervalos. Vamos a usar la media y el valor de S para la desviación estándar, ¿sale? Entonces, calculamos el CP con el gorrito, que es un estimador, misma ecuación. CPK mínimo, misma ecuación, pero usamos ahora la media del muestral sobre 3 veces la desviación muestral, ¿sale? Porque de nuevo, en estos casos tenemos que conocer la media del proceso, que de nuevo, esa se conoce cuando se tiene un histórico con bastantes datos. Pero si ustedes no tienen ese tiempo, van empezando, pues pueden estimarla con intervalos, ¿sale? Ojo, si su muestras total que analizaron sus datos son 80 o menor a 80, más pequeña, los índices que calculen aquí pues no van a ser de mucha confianza, ¿sale? No les va a servir para certificar o validar, sino les va a dar nada más una idea de cómo está su proceso al arranque o al empezar. Pero tienen que hacer un estudio completo de las capacidades conociendo el promedio global y la desviación de la población, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los intervalos de confianza? Pues ya que calculan este CP y este CPK, los usan ese estimador y le van a sumar más menos Z alfa medios por el estimador CP sobre raíz de 2 por n-1. Para el CPK es más menos Z alfa medios por raíz de CPK al cuadrado sobre 2 veces n-1 más 1 sobre 9 veces el tamaño de n, ¿sí? Eso es básicamente para los intervalos de confianza y estimar en qué valores puede caer su capacidad o sus índices de capacidad. Vamos a cerrar con un ejemplo, ¿sí? En el caso cuando solo les den una especificación y cuando tengan pues dos especificaciones. En el primer caso, vemos aquí en una planta de tratamiento de aguas residuales se controlan los sólidos suspendidos totales, para medir la eficacia del tratamiento biológico aerobio en la clarificación secundaria y la filtración del agua. Los sólidos suspendidos totales no deben ser mayores a la especificación que nos dice de 30, ¿sale? Para que se considere satisfactorio el proceso de tratamiento. Con el histórico de la planta nos reportan que la media del proceso poblacional es de 10.2 con bastantes datos y su desviación es de 5.1. Entonces podemos calcular el CP y no lo podemos calcular el CP porque nos piden dos especificaciones, nos dan solo una, es la 30. Entonces solo podemos calcular el CPS, ¿sí? Que es la especificación superior menos la media sobre 3 veces la desviación estándar. Al hacerlo, 30 menos 10.2 sobre 3 veces por 5.1 nos da un valor de 1.29. Y si se acuerdan, el criterio es que siempre que sea mayor a 1.5 la capacidad es excelente, se considera aceptable y puede seguir trabajando. Es adecuado para trabajar. Entonces, si les preguntan qué capacidad su proceso tiene de calidad, no de nuevo, para tratar agua pueden tratar 1.000.000 de litros en un segundo, puede inventar una máquina mágica, pero si no cumple con la calidad, pues no está tratando nada. Entonces, esta capacidad está relacionada con la calidad, ¿sí? Para que no lo confundan. Ahora veamos que nos dan dos especificaciones. Suponga que ustedes hacen alimentos de mascotas y ustedes buscan una especificación de 50 más menos 1 kilogramos en su saco de alimento. Ustedes muestran 40 unidades producidas en su línea de proceso y determinan que la media muestral es de 50.15 y la desviación muestral es de 0.289, ¿sale? Entonces esta media no la calcularon con el valor de rango promedio sobre D, sino que fue con la desviación muestral la raíz que ya conocemos. Entonces aquí sí podemos calcular el CP, que es la especificación superior, 51, menos la inferior, que es 49. Entre 6 veces esta desviación estándar, y nos da un valor de 1.15. Ahora, esta es la potencial. No se ve muy bien porque es menor a 1.25, pero es mayor a 1, es aceptable, ¿no? Veamos el CPK. Este sí considera el centrado del proceso. Entonces, obtenemos el mínimo menor entre el CPI y el CPS. Al hacerlo nos queda cuál es el más pequeño entre 1.33 y 0.98. Entonces, si vemos aquí, el CPI es mayor a 1.25, es muy bueno. Eso quiere decir que el proceso está centrado hacia el valor inferior. Se cargan los datos hacia el valor inferior, la especificación inferior de 49. Ahí sí están cumpliendo bien, pero están fallando en la especificación de 51. Eso quiere decir que el proceso está centrado hacia la izquierda, hacia el valor más pequeño. Y como es el mínimo, pues es 0.98. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que es muy apenas aceptable. Sí te tienen que hacer muchas correcciones porque es cercano a 1, pero es poquito menor a 1. Entonces aquí ya vemos que el proceso pues no es capaz. Para lo que nos piden no es capaz.
pero vamos a determinar los intervalos, porque este solo es la especificación. Y acuérdense, son poquitas unidades, menos de 80, son 40, entonces esta estimación no es tan confiable, ¿sí? Vamos a hacer los intervalos al 95%. Entonces estamos, el CP es el CP que calculamos, más o menos el valor de T alfa medios, con 39 grados de libertad, que es 1.96, por 1.15. Ah, no, perdón, les dije T es el Z, sí, es el Z, ¿verdad? Sí, Z, alfa medios, con 1.15 sobre raíz de 2 por 40 menos 1. Y nos da un valor de 1.15 más menos 0.26. El CPK, lo calculamos, el valor de CPK más menos Z alfa medios por la raíz del CPK al cuadrado por 2 sobre 40 menos 1 más 1 sobre 9 por 40. Y esto nos da 0.98 más menos 0.24. Entonces, este es el intervalo en el que va a salir el CP y el CPK, en el que pueden salir nuestros indicadores. Entonces, como los datos son muy pequeños, es una muestra muy pequeña, apenas estamos empezando, no podemos certificar el proceso con esto, porque fíjense la dispersión. O sea, aquí si nos fijamos nada más en este valor, el potencial dice que es 1.41, es excelente. Si nos vamos al real, que se basa en el centavo del proceso, nos dice que es 1.22, casi el 1.25 para empezar a ser excelente proceso. Entonces aquí nos podemos ir con la finta de que sí es bueno, pero si vemos el otro lado, caemos en valores muy por debajo de 1, 0.89 y 0.74. Aquí ya no es bueno, no es aceptable, se tendría que corregir. Entonces no hay evidencia suficiente para corroborar que el proceso sea capaz. Digo, ustedes lo que pueden sugerir aquí es reportarle a su jefe o al dueño que en inicio están empezando muy bien, porque si ustedes quieren una media de 49 y 51, su media salió de 50, su desviación es pequeña para las 40 unidades, pues les dan indicios de que van bien, ¿sí? Hay que hacer ajustes, no necesariamente, porque ustedes tienen que hacer más pruebas, tienen que muestrear más de mayor tamaño y ver en qué valores les salen ahora sí sus medias y su desviación real, ¿sí? Ya una vez que tengan conocida la media poblacional y la desviación poblacional, ahora sí pueden usar estas cuentas y determinar el valor real de su capacidad. Para ello, pues ya tendrán que hacer los ajustes, una vez que los conocen, hacer ajustes y adecuarse a la especificación del cliente. Pero con esto y con esas poquitas muestras de 40 no hay suficiente información, porque se van a ir con la finta, ¿sí? De que estén debajo de 51 y por tantito por encima de 49, pero no es cierto, porque eso solo es una muestra. Una prueba con una muestra tienen que mostrar más y verificar, ¿saben? Entonces, por eso no es... Este solo es un ejemplo para que vean de qué sirven los intervalos de los CP. Obviamente se recomienda que sean procesos con muchísimo más información, más históricos, pero si no los tienen, esto solo les da una pauta para empezar y decir, no estoy tan mal, estoy cercano en el valor de 1.25, tenemos potencial. Hay que cuidar el proceso, controlarlo, muestrear cuando se pueda y verificar esos datos para conseguir que datos históricos o historial, y con ese historial determinar ahora sí la media del proceso y la desviación del proceso real, y calcular de nuevo la capacidad. Y una vez ahí, ahora sí ver qué se debe hacer para ver si se hacen ajustes, o platicar con el cliente y decirle, sabes que pues no te puedo hacer esa especificación, pero tal vez podamos bajarla y cambiar pues el modelo de negocio, pero ya depende pues del caso que se esté tratando.